Frente a la manipulación mediática con respecto al pago de las pensiones jubilares y la supuesta deuda que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Secretaría Nacional de Comunicación se ve en la obligación de desmentir estas tergiversaciones e insistir en informar con claridad absoluta lo siguiente. El Gobierno Nacional canceló de manera oportuna más de 3.500 millones de dólares al IES. Repito, más de 3.500 millones de dólares al IES por concepto de contribución del 40% a las pensiones jubilares hasta diciembre de 2014. Los supuestos 1.700 millones de dólares que se le adeudarían al IES no existen. Esto es falso, por cuanto la ley privatizadora, modificada en el año 2001, no solo que nunca contó con un reglamento que operativice pago alguno, sino que no guarda coherencia con la actual Constitución de Montecristi, que expresa claramente que los servicios de salud se deben brindar a través de una red integral, compromiso que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha cumplido y cumple con cabalidad. Como parte de la construcción y consecución de un sistema de seguridad social universal y de calidad, el Gobierno Nacional garantizará el pago de las pensiones jubilares, es decir, el Estado asumirá la responsabilidad subsidiaria de incluir los fondos para este rubro dentro del presupuesto general. Cuando por algún motivo el IES no cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. De esta manera, el Gobierno Nacional lo único que busca es promover que el IES sea, como debe ser, autosostenible y que genere sus propios ingresos. Asimismo, con mala intención, se ha mencionado que supuestamente el Seguro Social Campesino va a desaparecer. Esto es absolutamente falso. Por el contrario, se mejorará la infraestructura y las prestaciones para los beneficiarios de dicho seguro y para todos los aportantes y jubilados en general. En virtud de lo expuesto, rechazamos las declaraciones politizadas e interesadas sobre un supuesto recorte presupuestario y endeudamiento del IES. Asimismo, ratificamos el compromiso del Gobierno Nacional con los pensionistas y jubilados del país, como también con los trabajadores y aportantes a las entidades de la seguridad social, quienes tendrán garantizadas sus prestaciones. ¿Qué lectura podemos tener de esto, por favor? Mire, los indicadores de la seguridad social no pasan ni por discursos, ni por declaraciones y boletines de prensa. Los indicadores de la seguridad social pasan por balances y estudios actuariales. La Organización Internacional del Trabajo, en un documento oficial, haciendo un diagnóstico de la seguridad social en el Ecuador, decía en el 2008 y lo ratifica en el 2011, que si en el Ecuador el Estado suprime el 40% para financiar las pensiones de jubilación, no será sostenible económica y financieramente el fondo de pensiones. Y advierte que los ciudadanos de 40 a 45 años serán los primeros que sufran las devastadoras consecuencias de un seguro de pensiones descapitalizado. La contribución del 40% para financiar las pensiones de jubilación, que datan de 1942, fue diseñado para que el seguro de pensiones sea sustentable. Es decir, el artículo 237 de la Constitución que pretende reformarse dice que las pensiones de jubilación se pagarán el 60% el IES y el 40% el Estado, pero que en ningún caso se dejará de pagar el 100% de esa pensión de jubilación. Los trabajadores afiliados aportan
mensualmente, incluyendo la aportación patronal, el 9,74% que financia, después de un aporte de 30 años, financia lo que el IES paga al jubilado, el 60%. Y el Estado contribuye con el 40%. Si el Estado no paga el 40%, entonces se descapitaliza el fondo de pensiones y se deben realizar lo que se llama en la doctrina medidas paramétricas para poder lograr la sostenibilidad económica y financiera. Aumento de la edad para jubilarse, aumento de las aportaciones, tanto personales como de empleadores, cambio de la base de cálculo para acceder a la jubilación y su cuantía, y una revisión de la norma legal por la que cada año tienen que aumentarse las pensiones de jubilación. Estamos hablando de que, no ahora, sino esta desfinanciación del IES puede venirse para los afiliados que están dentro del rango entre 40 a 50 años, que están próximos a jubilarse. Claro, porque se confunde conceptos. El gobierno nacional dice, hoy hay liquidez. Sí, hay liquidez para pagar las pensiones de jubilación en el 2015. Pero el fondo de pensiones es un fondo de seguros previsionales que tienen que tener reservas matemáticas actuariales solventes para pagar a los jóvenes de hoy cuando sean los viejos del mañana. Por eso que estas reformas deberían levantar la conciencia de las nuevas generaciones, porque ellos tienen derecho a la certeza cuando después de ser trabajadores activos llegue el destino de recibir una pensión de jubilación. En esto hay que decirle a los jóvenes, la misión de la vida es envejecer. La única forma de no envejecer es morirse. Pero vivir sin envejecer es una contradicción inaceptable. Y por eso, la herencia más valiosa que nosotros podemos dejar a las nuevas generaciones es luchar por los derechos y garantías que fueron construidas en años al servicio de la familia, de la sociedad y del país. No hay ninguna ambigüedad. Hay un mandato legal. Le pedimos al gobierno nacional que revise el artículo 10, literal D, artículo 94 y artículo 106 de la Ley de Seguridad Social vigente. Artículos en los que se dice que los jubilados tendrán derecho a recibir la prestación de salud en las mismas condiciones que los afiliados activos, sin perjuicio de la contribución del Estado. Inclusive hay algunos analistas económicos que consideran que el pago de la prestación de salud es una especie de derecho de propiedad que tienen los jubilados, porque aportaron toda su vida para recibir una prestación en la época más difícil, la época de las enfermedades, la época de los silencios y muchas veces la época de los desprecios.